fin de mes y pagar un alquiler y tener que comer. Ya definitivamente la plata no alcanza y los alquileres están por las nubes. Carla Rebello, en vivo. Así es, Guillermo. Según las últimas mediciones del mes de febrero, una familia tipo destinaba el 40% del sueldo para pagar solamente el alquiler. Y te remarco febrero porque, claro, de febrero a la fecha seguramente este costo ha aumentado. Para que tengas una idea, una familia tipo necesita 19.000 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Bueno, un alquiler promedio de 2 ambientes ronda un poco más de los 10.000, así que tengan en cuenta lo que esto significa. Estamos con Gervasio Muñoz, él es referente de inquilinos agrupados, trabaja muchísimo con el sector de los inquilinos y hace 48 horas han tenido una reunión donde se han presentado propuestas porque el objetivo es tratar de bajar este costo, ¿no?, tan importante para las familias. Estas propuestas incluyen, por ejemplo, el impuesto a la vivienda ociosa. Bueno, son muchas las propuestas que trabajamos en estos meses, son muchas las propuestas que nosotros venimos planteando hace años y por supuesto que dentro de esas propuestas hay medidas de fondo que tienen que ver con el impuesto a la vivienda vacía, con la construcción de viviendas públicas en alquiler, con la regulación del precio de los alquileres, por supuesto, pero eso ya es materia nacional. Tuvimos una reunión el lunes con el jefe de gobierno, el jefe de gobierno se mostró dispuesto a escuchar, a evaluar lo que habíamos propuesto nosotros, y ahí también planteamos, más allá de las propuestas de la mesa, planteamos la insistencia en evaluar seriamente estas dos medidas que te decía del impuesto de vivienda vacía y la construcción de viviendas públicas en alquiler, porque más allá de tomar, de modificar algunas cuestiones para el acceso, lo que necesitamos es empezar a tener una política pública de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y para tener una política de vivienda es necesario tomar medidas de fondo. Y para tomar medidas de fondo lo que hace falta también es que el gobierno tenga el coraje, la responsabilidad de tomar medidas de este tipo. Gervasio Muñoz ya los está escuchando. ¿Cómo estás, Gervasio? Buen día, soy Guillermo. Este no es un problema nuevo, ¿Qué tal? Lamentablemente, pero claramente se ha agravado por la situación económica de Argentina. El que tiene un departamento quiere tener más rentabilidad porque a él tampoco la plata le alcanza. En su momento hizo una inversión y creyó que le iba a dar más. Hoy, en este contexto, la plata se licúa, pero también está el otro que no tiene dónde vivir y necesita llegar a fin de mes. Y ahí se produce un combo explosivo, digamos. Va a llegar un momento en que las cuentas no le van a cerrar a ninguno de los dos. Y la situación habitacional, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está en crisis en este momento. Pero en una crisis, se me ocurre, muy seria. Se me cortó el retorno. Bueno, qué pena. Se me cortó el retorno en la última parte. No importa, ¿hasta dónde escuchaste? Bueno, ahí definitivamente se ha cortado el retorno, así que vamos a tratar de seguir. El tema, lo que planteaba Guillermo mientras tratamos de recuperar el retorno, es que, claro, mientras que quien pone en alquiler su vivienda quiere obtener un mayor beneficio por justamente ese alquiler, también el que tiene que pagarlo, bueno, cada vez se le hace más duro. Y va a llegar un momento donde va a ser imposible para una parte y para la otra. Uno no va a poder alquilar esa propiedad que tiene justamente en el mercado, y quien tenga que alquilarla no va a poder llegar al monto. Sí. A ver, ese momento, es verdad, va a llegar, es cuando se dice que explota la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pierden todos. Ahora me parece que lo importante es ver por qué llegamos hasta ese momento, y es porque ese sector que tiene viviendas en alquiler quiere tener una rentabilidad cada vez más grande durante mucho tiempo. Entonces, año tras año vemos cómo el mercado, aquellos que tienen propiedades en alquiler, aumentan el precio por encima de la inflación. Se quedan ya no con el 40% de un ingreso, sino con la mitad, en algunos casos con un ingreso total. Exprimir al máximo la rentabilidad de una vivienda
genera consecuencias. No tener ningún tipo de regulación sobre el precio de los alquileres genera consecuencias. Que la vivienda esté dolarizada genera consecuencias terribles, que es un poco lo que vivimos. Y está dolarizada. Y está dolarizada no solamente la compraventa, sino que está dolarizado el alquiler. Y ese es un problema, diste en la tecla, porque si vos firmaste un contrato de alquiler por 2 años hace 6 meses, para el dueño era un contrato a 18.46 el dólar. Y hoy está a 10 pesos más. Es decir, él siente que perdió el 50% de ese alquiler y va a querer ajustarlo. El tema es que a vos al salario no te lo van a ajustar igual con ese 50% que se elevó el dólar, y ahí es donde se produce el conflicto, o la situación de conflicto, ¿no? Sí, lo que pasa que el alquiler se paga en pesos y se cobra en pesos. El alquiler Esa es una realidad, pero la cuenta mental del propietario es en dólares. Bueno, está bien, no es solo una cuenta mental, es que la vivienda está dolarizada desde la última dictadura y que se evalúan las viviendas en dólares, no se evalúan en pesos. Entonces, cuando vos querés comprar una vivienda y tenés una fluctuación del dólar como la que tenemos hace unos años y en los últimos meses sobre todo, aquellos que tienen 10 viviendas, 20 viviendas, en una mañana ganaron un montón de dinero sin mover un dedo. Y no solo eso, además pretenden aumentar la rentabilidad porque la vivienda está en dólares. Entonces nosotros, que no tenemos la posibilidad de hacer cuentas mentales en dólares, sino que todas las cuentas que hacemos las tenemos que hacer en pesos y ver cómo hacemos para pagar el alquiler, además nos exigen entonces aumentarnos el precio del alquiler porque pretenden más rentabilidad, aún más rentabilidad. Bueno, es un problema que tiene este país, digo, no lo tienen otros países. Las viviendas en otros países no están dolarizadas, ¿sí? Acá sí. Acá tampoco hay regulación del precio, cuando en otros países sí. Acá no se construye viviendas en alquiler y en otros países sí. Bueno, la realidad es que se ha dejado que el mercado se llene de dinero a costa de que el Estado se retiró de esta relación. Y las consecuencias son que cada vez hay más inquilinos, pero no porque durante algunos años hay más inquilinos y después vuelve a bajar. Lo que está sucediendo hace años y se va a seguir profundizando es que por generaciones no vamos a tener una casa propia. Digo, yo sé, como saben la mayoría de los inquilinos y de las inquilinas del país, que nunca en mi vida voy a tener una casa propia y que quizás mis hijos tampoco tengan una casa propia. Y no tiene que ver con que tengo más o menos ingresos. Tiene que ver con que hay un sector del mercado inmobiliario que se está quedando con absolutamente todo. Tiene que ver con que hay un Estado, un gobierno que no regula absolutamente nada, que no regula el precio del alquiler fundamentalmente. Nosotros tenemos una ley votada en el Senado por unanimidad que hace 1 año y medio está cajoneada en diputados. No hay diputado que haya tomado este tema. Daniel Lipovetsky, presidente de la Comisión de Legislación General, se encargó de generar todos los mecanismos para que no se discuta esta ley en la Cámara de Diputados y no se convierta en ley después de 40 años que no se discute una ley de alquileres en el Congreso. Entonces me parece que las consecuencias, y año tras año nosotros venimos diciendo que es increíble lo que está sucediendo con los alquileres, que no puede ser como lo caro que están los alquileres. Bueno, en realidad lo vamos a seguir diciendo todos los años porque el Congreso no toma las medidas necesarias para que esto deje de repetirse. Gracias, Gervasio, por habernos atendido. No, por favor, a ustedes. Y gracias también a Carla Rebello. Otra vez llegamos a la conclusión de que no se necesita ser un genio para darse cuenta que estamos en un problema. El gobierno había presentado como solución, este es un problema viejo, también hay que aclararlo, ¿no? Los créditos UBA, que ahora para aquellos que los han tomado se han convertido en una pesada carga y dejan de ser una solución para tratar de equilibrar el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que es una realidad. Como también es una realidad, más allá de que le duela a Gervasio o a quien le duela, que están dolarizados y que el propietario quiere obtener esa rentabilidad en dólares proporcional a la propiedad que le pertenece. Yo no sé si esto está bien o está mal, pero es una realidad, no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, es una realidad. Quien cierra un contrato de alquiler en el mes de diciembre siente hoy que está perdiendo la mitad. Ahora, ¿quién pone la diferencia? ¿Quién va a poner esa diferencia? No la va a poner nadie.
la vas a tener que poner vos. El tema es que no te va a dar la billetera. Y ese es el verdadero problema.